Bueno, y muchos aficionados de Cerro Porteño, en vez de festejar la alegría de una victoria, de ser punteros, de estar tan cerca de un nuevo título a nivel local, se tomaron contra la prensa y en ese sentido atacaron y agredieron a periodistas de este canal. Milciades Aguilera, que estaba haciendo un trabajo absolutamente distinto para el bloque en guaraní de Platea Deportiva, y además el camarógrafo Derly Segovia. Increíble, vean las imágenes, un papá con su criatura ahí arriba, el más desaforado, una verdadera vergüenza. Y después de este atropello cambiamos de tema, un asalto con toma de rehén de policía. Sí, que no cobra el árbitro. No cobra el árbitro. Bueno, lo que sí me preocupa es, no porque sea nuestro compañero de tarea con el que convivimos todos los días, no porque sea nuestro compañero que sabemos que tiene una familia por detrás. A mí lo que me preocupa es la agresión que sufrió Milciades Aguilera, nuestro compañero de tareas. Hace las notas en guaraní. Sí, que hace las notas, hace las crónicas normalmente en nuestro idioma vernáculo de guaraní. Pero digo nomás, la prensa tiene la culpa. Sí, de todo. La prensa tiene la culpa, se le dijo a él y se le atacó. Sí. Quiero que vean las imágenes y después vamos a analizar un poquito, pues me preocupa porque acá tenemos que hablar de una persona que tiene una familia detrás y una persona que está yendo a trabajar. ¿En qué partido? A hacer su trabajo. En el partido Cerro Nacional. Encima ni siquiera él emitió una opinión para decir... Él no emitió ninguna... No opina Milciades encima. No. Por ahí si me atacan a mí o que yo opino no les puede gustar la opinión y punto, ¿verdad? Como hay muchos guapitos en el Twitter que te amenazan de estar en la computadora y todos son guapos. Aquí vamos a mirar el momento de la agresión. Lamentable. Quiero decir que yo no soy nadie para... Cada quien le educa a su hijo como quiere. Cada quien le educa a su hijo como quiere. Después va a sufrir las condiciones de la educación que tenga que recibir. Miren la cara del niño de parte del padre que está ahí abajo. Vean la cara del niño. El niño no entiende nada. Es un niño pequeño, inocente todavía. Y vean la cara del niño de asustado que tiene. Yo sinceramente no estaría orgulloso de que mi hijo sea testigo de un comportamiento mío de esa manera. Cualquiera puede perder los estribos, eso está claro. No le estoy juzgando al hombre, pero digo nomás que si le lleva a su hijo a la cancha con esa edad, Benicio, fíjate la cara de asustado del nene, no entiende nada. Con gesto obsceno, gritando improperio. Me parece que el niño no tiene por qué ir a aprender de este tipo de cosas y de violencia cuando uno tiene que ser ejemplo de la familia, porque después el niño cómo va a comportarse de grande también. Yo por ejemplo, no tiene la culpa el nene no tiene la culpa. Mira la cara del nene, te juro que me impresiona porque yo tengo hijos de esa edad. Y capaz que hasta que no sé, que le afecta a mi hijo también ver un episodio así.
Qué triste, qué lamentable realmente. Cada quien le cría a su hijo como quiere. Si él le quiere crear así a su hijo y le quiere educar así, perfecto. Ese es el problema de él. Yo no soy nadie para dictarle norma de conducta. Pero digo nomás, mira la cara de asustado del niño, Benicio. Totalmente de acuerdo. Aparte, yo digo, estas agresiones, por ejemplo, esto es una agresión, ¿verdad? Y lo que hace el papá con el hijo sobre el hombro. Yo digo una cosa, la ley, yo pongo un abogado y lo mando a preso. Qué cara de compungido que va a tener, ¿verdad? Sí, pero ¿verdad? Estaba caliente. Bueno, qué cara de compungido que va a tener. Y ahí va a pensar en la familia, en el trabajo, la familia, los familiares, los que le conocen. Y en ese momento no piensan esas cosas. ¿Saben qué? Es una vergüenza para la gente que les conoce, su familia, su esposa, sus hijas, sus hijos. Mira, ¿cuántos años tiene la criatura? ¿Qué ejemplo positivo? Pero totalmente. ¿Y quiénes son ellos para decir? Ahí es otro señor que le dice, fuera de acá, fuera de acá. ¿Quién es él para echarle a nadie de ningún lado? Claro. Él es el dueño del Defensores. ¿Verá? Pero para colmo, Milciade es más bueno que Lassi. Es alguien que habrá puesto el micrófono para ver lo que decía la gente. Y estaba haciendo su trabajo con nosotros. Después hizo normalmente su trabajo. Unos cuantos Pero ¿por qué la desubicados. reacción es que no entiendo? Qué bien que escupe. Y porque la prensa tiene la culpa ahí. ¿Y de qué Bueno, tiene la prensa? pero- Que se le echó a Fabro. Pero que se le echó a Fabro. ¿Y qué tiene que ver eso? No, pero tenemos la culpa. O sea, no nosotros. se le puede echar a Fabro. No digo, yo estoy, me o pregunto. no se le puede echar a ningún jugador de Me Cerro. pregunto, porque Pero yo salí, yo después pero salí, estamos todos locos. yo salí del estadio tranquilamente y ustedes saben que yo voy caminando, nadie tranquilo, Salvador, Cerro, nada, pero esto No. es increíble, o sea, había 3, 4 que se volvieron Claro, locos. yo también, perfecto. Compartir la alegría con los azulgranas también. De Bueno, que pero uno ¿por Cerro qué? está Pero- ganando porque tiene un gran entrenador, tiene un equipazo y porque hace mejor la cosa en la cancha. Pero Mirá si perdía mirá Cerro. si perdía Cerro. Mirá si perdía Cerro. Cerro acaba de ganar. Pero ¿qué es lo que Cerro reclama? Lo acababa que quiero de ganar. saber. ¿Qué es lo que Pero reclama? Independientemente del reclamo. No sé, estos otros dos, el que escupe o el otro, me parece una actitud cobarde porque el compañero está con la cámara y ni siquiera tampoco iba a reaccionar, ¿verdad? De parte de estos dos señores, ¿verdad? Pero yo me voy a aquel que tiene el niño en el brazo. La cara, yo no sé si él está mirando la imagen ahora y ve la cara de compungido de su hijo, asustado. Y ese es el ejemplo que le queremos dar al niño. Por eso yo digo, yo no soy nadie para dictarle a él norma de conducta, pero espero que él mismo, al estar observando las imágenes, se dé cuenta del daño que le está causando a su propio hijo. Nada. Y este que escupe, Dios mío, ¿verdad? Cree que es valiente, pues es valiente ahí, en el está en el montón, grupo. ¿verdad? En el grupo, ¿verdad? No sé, este tipo de conducta. Ahora ese que le empuja a Milciades estaba haciendo entrevista ahí y le... Claro, en vez de decir iba a Cerro y eso. Y si hubiese perdido, ¿qué era el tema? Si hubiese perdido, ¿qué era? Yo no puedo apañar conducta de esto. Yo no puedo apañar conducta de esto. La verdad, nadie con sentido común, ¿verdad? Nadie con sentido común. Tendrían que tener vergüenza. Y siento vergüenza ajena. La verdad. En una parte decían, fuera de acá no son bienvenidos. Dice. ¿Y quiénes son ellos para darnos la bienvenida o no darle la bienvenida a nadie? Claro. Ellos son los dueños de la preferencia. Y esto es el público de preferencia, ¿eh? No estamos hablando de la heladería. Que tanto a veces machacamos a las barras bravas. Las barras los miembros de las barras terminan siendo los más educados de todos a la hora de trabajar con la prensa. Lamentable. La verdad, esto tenemos que rechazar, esto tenemos que, no sé, ¿verdad? Pero de plano, ¿verdad? De plano tenemos que rechazar. Yo te voy a decir creo una cosa, yo te voy a decir déjame una cosa, terminar la Benicio. idea nomás, Pato. Sí. Dejamos terminar la idea. Basta ya de sufrir vejámenes. Basta ya con todo este tipo de cosas. ¿Por qué digo? Porque nosotros los periodistas al final somos responsables de todos los males que ocurren en el fútbol de nuestro país. Y al final somos responsables de las cosas que ocurren en el país a nivel nacional. La prensa tiene la culpa. Pero dejémonos de jorobar con este tema, ¿verdad? Y si vamos a ir otra vez al plano deportivo específicamente, ¿a vos te parece que nosotros podemos esperar un mes, 2 meses
para que cuando tenga humor el técnico de la selección nacional nos conceda la entrevista que nosotros solicitamos. Mira, primero, además, yo reconozco, tiene la potestad de hablar con quien quiera y no hablar con quien no quiera. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? No se precisa, pero creo que la afición deportiva del Paraguay, la opinión pública paraguaya, tiene el derecho de saber qué planes, qué piensa, qué va a hacer el técnico de la máxima expresión del fútbol en nuestro país, que es la albirroja, que es la selección nacional. Nada más que eso. Pero parece secreto de Estado, porque si yo quiero hablar con el presidente de la República y me dice, Benicio, ¿sabes qué? En 30 días te va a atender. Entiendo por la importancia de la investidura, de la responsabilidad del presidente de la República. Entiendo 30 días. En 30 días termina la Copa América. Pero el técnico de la selección nacional, no, pues por favor. Somos vejados. Inmisericordia la clase periodística deportiva en nuestro país porque no nos damos nuestro lugar como institución gremial. Esto le compete al círculo de periodistas deportivos del Paraguay. Quiero decir una cosa más. Hoy podríamos estar hablando, en vez de perder tiempo, hablando de esta circunstancia, podríamos estar hablando del fútbol que demostró Cerro y de la cantidad de gente que volvió a meter Cerro Porteño en la cancha. Pero en vez de ocuparnos de eso, tenemos que ocuparnos lastimosamente de algunos desubicados como estos, que son pocos, Pero si no estaría en el grupo, de a uno no te va a venir. Y claro que no te va a venir, es malentonado por el grupo, pero me preocupa, reitero, antes que estos dos ya está que el que escupe, porque estos ya son adultos, ya están, y si esa es educación, y bueno, habrá que mirar una retrospectiva de su vida, pero aquel niñito con cara de asustado viendo la reacción del padre, qué lamentable, realmente. Hasta un periodista. Vamos al informe. ¿Qué le va a decir el papá cuando el Mitaí tenga un problema? No, cuando el Mitaí tenga un problema en la escuela. Sí. ¿Qué le va a decir el papá? Nada. ¿Con qué derecho le va a recriminar? Yo vi que vos hiciste eso en la cancha, papá. Yo he visto que vos hiciste eso. ¿Con qué derecho le va a castigar el papá al hijo? Bueno, vamos a... Bueno, agresión a la prensa. Está toda nerviosa la gente este fin de semana. ¿Por qué? ¿A quién le pegaron? No le pegaron, pero estaban a punto de hacerlo a Michelle Aguilera. No sé por qué se tomó la gente del Cerro Porteño con la prensa, porque en realidad lo que ellos ligaron fue producto de algún comentario que se haya hecho en la semana con respecto a Cerro Porteño, que ellos están incentivando, aparentemente alguien dijo, y bueno, ellos se tomaron con lo que tenían ahí enfrente. Estaba Milciades, estaba el camarógrafo... ¿Quién estaba? Derly Mereles. Ah, pero Derly se merece. Y estaba Ani Figueredo. No, a Ani me la cuido, les pido por favor, a mi reina Ani. Sí, por favor. Pero vean ustedes la actitud de uno de ellos. Incluso un papá con su hijo en hombro fue el que lo empujó a Milciades y le dijo, pero de todo, qué vergüenza. Vamos a comentar después, veamos. Siento vergüenza. ¿Qué? Siento vergüenza. A ver, yo te puedo asegurar que la mitad de esto ni le ve a Mili en la tele. Mili va a hacer bloque de deporte Cayujape.
Seguramente no saben ni quién es, sino por ven nomás ya un periodista, Claro, a eso sí. nomás me refiero. Y empiezan a tirarle, decirle de todo. Sí. Hay que identificarlos a todos. Y si por ahí está enojado con un periodista X, buscarle a ese X Lógico. y decirle las cosas. No tirarle encima con tu hijo a cuesta. El nene ya grande entiende todo. Che, papá, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste eso? Salió en la Después vos, tele, papá, te vas a salió en enojar la cuando tu tele. hijo se vaya y le pega a su compañerito. Sí. Y cuando la dire te llame, vos, papá, te vas a enojar. Pero lo que Claro. pasa es que vos estás haciendo lo mismo. Y el país entero te vio que le estaba gritando, diciendo de todo a una persona desconocida para ellos, Pero ¿verdad? yo sentiré vergüenza, tengo hijos y mal. sentiré, pero vergüenza, ¿eh? Qué Sentiré mal. vergüenza si es que me dicen los padres, frente a tu hijo hiciste todo esto. Claro. Lo que pasa es que después el nene aprende, pues, y Sí. se va al cole. Claro. Y le pega a su compa. Claro. Y después la directora te llama y dice, papá, ¿sabes que tu hijo le pegó a un compañerito? Y el papá se va a ofender y se va a enojar. Pero imagínate. Pero el nene ve pues lo que hace papá. Te digo nomás que nosotros No. los padres tenemos que predicar con el ejemplo, ese ¿verdad? señor y el resto. Che, que yo puerco creo que es del... Qué puerco, en serio, o sea, pobre Derly. Pero ¿cómo va a hacer No, bañate, semejante mijo. cosa? El señor este que dijo de todo también, Qué mal. que salgan ustedes aquí, pero él que se cree, Yo le puedo es hacer- dueño ahí del Defensor del Chaco. Milinio es el más santo de todos los que están en este canal. Claro. Mili se va, no me hace su copete en la cancha. Va acá, pipo, poca y ujape. Y Mili fue a no dice trabajar. nada. Fue a Y trabajar. a ese le gritan y le retan. Sí, pero no, es la actitud contra Milciades. En este caso particular, sí, contra Milciades, contra Ani, contra... Ellos pues dicen periodistas Derly. vendidos, entre comillas. Sí. Y seguro que los hay. Porque en nuestro rubro también hay, Jorge. No, Tampoco claro. vamos a tratar de tapar el sol con No, un dedo. no, Claro por que hay. supuesto. Pero entonces buscale a ese periodista que vos Sí. considerás vendido y a ese decirle en la cara, ya que usamos el término, si tenés los huevos bien Y puestos. lógico. No a un X que se desaparece nomás por la vida. Claro, y menos con esas actitudes poco caballerescas, porque y también de cobardía, porque están ahí entre el montón y empiezan a decir y Así hacer. pues son machos, así todos son machos. Pero por supuesto. Entre 30. Mirá, y así se te va. Vean a la cara de la criatura, yo eso nomás digo. Pero por Te juro, el tipo de lente puede hacer lo que quiera de su vida, pero con la criatura nomás me asusta y no me gusta lo que hagan eso. Ahora, el tema, digo yo, ¿dónde está la fiscalía que puede también intervenir en este tipo de agresiones o nosotros somos... Pues viste, dicen, el periodista luego está expuesto a estas cosas, pero ya hay pues un nivel, Jorge, que supera Esto ya es agresión. lo que uno puede tolerar y lo que no, ¿verdad? O sea, yo no quiero que me escupan por la vida. No, pero por favor. No, gusto. Pero a mí lo que me da vergüenza es este señor. Mira el gesto que tiene este señor y el pobre niño A mí la como que... carita de la criatura me duele. ¿Qué querés que te diga? mirándole El a nene no entiende Milciades como nada. si se quedó Milciades. Imagínate si perdía. Claro. Imagínate si perdía, bueno, pero lo masacraban Para literalmente mí, a los... Viste que cuando pasan estas cosas, Jorge, hay que buscar los buenos líderes. Sí. Y yo creo que este es un buen momento para que Zapac, el presidente de Cerro, salga un poco a calmar los ánimos, de verdad. Pero lógico. Este es un buen momento para hacerlo y bueno, digo nomás Zapac porque veo que es la gente de Cerro, ¿verdad? El problema, el tema Hay es que que parar un los compañeros están, claro que se le va, acá me preguntan si se le va a denunciar. No sé si denunciarlo, pero se va a tratar de identificarlo y a partir de ahí... Para mí esta es le la vamos a mejor hacer denuncia, Jorge. seguimiento. Mostrarles, hacer un primer plano. Sí. Para mí esta es la mejor denuncia. Claro. Y nuestra mejor manera protegernos. Claro que ¿Verdad? sí. María Eva va a colaborar con nosotros en ese sentido, que escriban en la fanpage, a ver si alguien lo conoce, cómo Claro. se llama, que colabore con nosotros. Exactamente, a través de la fanpage Para nos saber pueden su escribir. identidad. ¿Tú sabes qué? Sí. Ese fulano que hizo el escupitajo Sí, ese ayúdenos. se llama fulano de tal. Sí. Entonces así vamos a Claro, identificarlo. el gordo de azul, digamos, por llamarlo de esa manera, ¿quién es? El de anteojo con su papá, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Hará algo la gente de Cerro al respecto? ¿O para y Itaco estos no Asunto son Pea? fanáticos del fútbol, son personas agresivas, Agresivas. que van al estadio a descargar su Y mira agresividad. que salen de la preferencia, uno supone, los que van a la preferencia son gente de... Lo degradarían más, es lo que hacen lío. no son aquellos que aguante Cerro y compañía, no, son estos. Ayúdenos. Y Sí. lo cobarde de en grupo atacar a personas que están trabajando. Yo voy a hacer... Pero que no te hicieron nada, pues tampoco. Está ¿Qué mal. pico te va a hacer Milicia de Derly Ani? no, pero ellos ya te dije, son productos... A cualquiera nomás ¿sabes? le agarran, Y ya sí, pero está mal lo que se hizo, lamentablemente. Claro que está Yo creo mal. que vamos a Está consultar también con el súper fiscal antidisturbio. Yo al creo que hay que respecto, hablar ¿eh? con él. Mal, o sea, no Bueno. pueden mandar con policía por la vida, pero está mal. Qué bárbaro. Porque Bueno, si hacen cobarde esto, lo que- en cobarde la lo que calle son, pueden en realidad. hacer también otras cosas.
Bueno, vamos a algo mejor. Así como celebramos el hecho de que haya regresado el pueblo cerrista a los estadios, principalmente en las últimas 3 fechas, también tenemos que repudiar la actitud violenta por parte de algunos aficionados, principalmente después del partido ante Nacional. Evidentemente esto ocurrió después de ese triunfo sufrido que tuvo Cerro Porteño ante el equipo Albo. Una reacción que no se justifica para nada contra nuestros compañeros de trabajo, Milciades Aguilera y Derly Semereles, empujones, escupitajos de por medio. Lamentable realmente la actitud de estos aficionados que sin qué ni para qué comenzaron a agredir verbalmente primero y después físicamente a nuestros compañeros, que evidentemente ni siquiera reaccionaron. Y pensar que un chico en andas del padre está allí, qué ejemplo, ¿no? Para los chicos. Tremendo lo que ocurrió en el Defensores del Chaco. Bueno, y hablando de Milciades, que fue agredido en forma gratuita en el partido del Cerro, aquí viene el informe de Milciades. ¿Querés presentar vos, Benicio, en guaraní? A presentarse. Iba le catupuru, lo que se llama Milciades, de la caria de Tejen, guaranira popirente. Reñembo imbaresteba poivi pitamos hijo vivipe rema emareina eso es mi cobarde me insulta ya anduvo la ne informe Maitei Mozambique Jaracuera programa Platea Deportiva Agua Añuatu y Chapayepeba o Pabeteba Ñandresa Jaracuera Añandrendu Jaracuera pe Estadio Defensores del Chaco Belleuma Ape Guanante Maseje y Yagua un ajéramo frigorífico pe o mañana así pe Osa Ingoticure Oñe Puruma o Mozambique Capipopó Cerro Porteño a Nacional. Bategodon, regresa la partido Cerro Nacional. Bueno, se tísera, Nacional Lófilo hace la partido. Entonces, rollo en familia. A ver, ¿cómo será allí Cerro Porteño a otro Nacional Lófilo? Nacional Atande, Oré de tradición, de Cerú, así que más o menos 100 años, ¿cuál más de Nacional Lófilo de la Pitepe? Le digo, esa yepejo ahora more Arsenio Rico. No, pero andamos ahí. ¿Voy a considerar la partido? Hacía calcular de empate por nada, de 1-1. Amado Cardoso, pena yo jugaba de Defensor del Chaco, ves a Ayuda en Familia. Sí, Ayuda en Familia, o sea, me hago partido Cerro Nacional para alentar a nuestro querido equipo. Ganáramos, me gusta Penaño y te iba a tener un amena, único puntero del Ciclón. Pero la idea de amigo Cachique no podía ir la punta y entonces lo ganamos de la cotilladora ahí. Pero ayer lo vi en el equipo, ¿eh? Sí, ayer lo vi ahí, los muchachos guaponaina, ahí. Voy a considerar el partido. A calcular 2-1.
primer tiempo y que tu primer nacional o gana 2-1. Ya en Dumina, en Baepa y Umicerrista, a Nacionalófilo. Ya en media ina pete bolí, ahí Nacional Jataja, ganado 2-1 Vaya pa, ¿cómo está? Y estábamos al comienzo con el primer gol de Cerro, que casi nos aplastaron, pero nos desinflaron un poco. Se repuso, ¿eh? Pero se repuso, a pesar de que pudo haber venido el empate, pero se escapó. Yo, a pesar de ser extranjero, bueno, amo esta tierra, que me abrió los brazos para recibirme. Radico hace 15 años acá. Vengo de Santa Cruz de la Sierra, donde la gente es tan abierta, amigable como acá. Vamos a perder Cerro, ¿no? Esa ya ahí. ¿Ustedes lo van allá? Nhân pinu por algo yo pe ya putta. Para la de tema. Así está la de arquero. Carapete. Segundo única estoy que de vive. ¿Empatata digo? ¿Empatata? No, ya no hoy da donde ya empatata donde. O pago primer tiempo a Peganáis 2-1. Espectacular, viejo. Con ya esa ahí todos los días, ni todos los domingos. Con Nacional a Picuar y Mantella esa. Allá va. Un club, ore poca, pero ore en barete. ¿O pata Pechaina o pe Moingueveta? No, los Moingueveta 3-1 para la partida. Bate codón, Peganáis con primer tiempo, ¿eh? No, claro, ganáis 2-1, ahora gana, vete ahí. ¿Pe Moingueveta digo? No, Moingueveta va a soñar 4 no ganar, güey. ¿Vamos a poner en la academia? Y sí, cobra para el tema con los muchachos, pues la cuota falta, güey. ¿Cómo la Yaguaje no hija? Sí, yo cobra, vamos a ir. Mocoin, 2-2 Oinas y Coy. Bonet, Ochuta. Vamos a poner la vaca Pipopo, Memo Beltrán, vamos a hacer Rodrigo Rojas, área misiario, después vamos a salir la vaca Pipopo, Jonathan Fabro, pero Ochuta, Larco, Oñoña. Gol. Cerro Porteño, Peguaná. Johnny Fabro. Irundi Pate, Araboilla B. 41 minutos del complemento. Bonet. Ochuta Uaterupi. Memo Beltrán con un toque. Omaje Rodrigo Rojas, la pelota. Mostrele a esquina Coitepe. Ochuta Jaumbo Burre. Jonathan Fabro. Y gol Rupibe. Y Catuprivé el Ciclón. Volvemos a referir contra entero, pero igual lo ganaste a la fuerza ganar, pero no importa eso. Cerro, huevo, gracias a lo que puso los jugadores, ganamos 3-2 contra el referee y todo. Nos sacó el jugador, el mejor jugador, pero no importa. Igual el otro partido vamos a ganar, sea como sea. Oñemos ahí Fabro, Oñemos ahí Fabro porque el referee no me da la distancia a los jugadores, o no se aguanta tiro libre. Oñemos está a otro lado, oñemos está a el Castillo para ir a tiro libre. Vamos, Cerro todavía. Su hermana Mandúa, con esta victoria Mandúa, su hermana. Gracias. Aguille. Ocorabaí de Morar Mercado. Sí, Ocorabaí está ahí. Usted gana llega, ¿no? Gracias, yo creo que no llega ya, pero ella tuvo la partido. Estaron sufrir, ella tuvo porque Nacional va a jugar por ahí. Los mayores de 2 goles. Descanso, pero Joroñe Monguetá, Catujaro, revertico situación, está lo importante es que va a terminar la partida, ahora gana. Parireo, falta Irundú, Vacapipopo, Ñemosaré y Yuyu. 4 partidos o para campeonatos a 0 o bueno, Heina Petín, aquí está Guaraní. Sí, falta 4 partidos de 3 puntos cada uno y va a ser importantísimo cada partido. Cobarero J Ciudad del Este de vida o muerte la partido, ya te lo gana, ojalá que sea así. Oye, gracias. Oye. Cerro Porteño y Catuprivé o gana 3-2. Hoy llevé más años y te jugame el Ciclón o Huecoco haga Irundipa Coin, aquí está, 42 puntos. Jaco, ahora poco Indimitepe, a mitad de semana ya recogió una vaca pipopoña en Bosarey, Yoayú, fútbol, a esta vagina pa por un día, 19ª fecha, torneo Apertura Rejeguá. Estadio Defensores del Chaco Huibe, Seiputimo Tangabueno Jepe, Derlis Mereles, Penemo Morandú, Milciades, Aguilera, Vaca Pipopó Deportes,
Platea Deportiva Peguona.